palabras menos. Vamos a hablar de encuestas. Estamos con 3 encuestadores. Mariel Fornoni, de la consultora Management and Field. Gracias por venir. Con Hugo Aime, su consultora. Hugo Aime Asociados, y con Fabián Perechotnik, de Poliarquía. Hugo, gracias, Hugo. Gracias, Fabián. Gracias, y Ernesto Teman, vas a develar quién de los 3 es el que está pronosticando que Macri es presidente. Yo te voy a mostrar la encuesta y después te voy a decir quién la hizo y después te voy a decir por qué leo esto, que creo que si esta encuesta es verdad, hoy Macri sería el presidente. La encuesta se la van a ver ahora en una placa. Ahí viene. ¿Misterio? Chachán, chachán, ahí está. Esta encuesta decía en agosto del 2014, o sea, hace 3 meses, 4 meses, que Sergio Massa y Daniel Scioli estaban prácticamente empatados en 25 puntos, 24-5, y Macri en 19-1. Y atrás, Wiener con 13-4 y Altamira con 1-9. Un mes después, había bajado Massa un poquito, 23-5, Scioli mucho menos, casi igual, en 24-3. Macri había subido a 23-2, ya casi empatando los otros dos, y Wiener había bajado a 11-3. Un mes después, Macri ya había bajado a 20, un mes después, a 25, Scioli había subido a 26, perdón, Massa había bajado a 25, Scioli había subido a 26 y Macri había bajado un poquito a 21-1. Y la última encuesta, 2 meses después, la que se reveló en estos días, muestra a Massa bajando mucho, hacia 17,2 del 25% original, y Scioli y Mauricio Macri prácticamente empatados, 24-7 a 23-5. ¿Por qué de ahí lees que Macri hoy sería Porque presidente? le pregunté a su autora cuál es la composición del voto de Massa y de Wiener, y me dijo, el 90% del voto de Massa se define como opositor ya, y el de Wiener prácticamente todo. Con lo cual, eligiendo entre Macri y Scioli el voto restante, se inclinaría más por Macri que por Scioli, con lo cual todo esto llega a la conclusión de que, según esta encuesta, hoy, en un año puede pasar cualquier cosa, Macri... ¿Su autora quién es? La autora es Management and Field, que es Mariel Fornoni, que además yo hablo mucho con los encuestadores y con Mariel también, y Mariel fue la primera que me alertó sobre el fenómeno Massa, que me dijo, mira, encuesto para presidente en Salta, antes que se lanzara Massa contra... Sí. Y me dicen Massa... Hablando del 2013. Estábamos hablando antes del 2013, principio del 2013, antes que se lanzara como candidato. Y después, lo otro que me pasa es que, históricamente, el macrismo ha puteado en arameo a Management and Field porque dice, son los que más bajos nos dan en términos de imagen. Entonces, todo eso junto... ¿Significado de puteando en arameo? En arameo. ¿Vos no sabés arameo? ¿Querés que te diga? Después de las 12 se permiten algunas licencias. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes con, a ver, la prudencia del caso. Yo estoy, obviamente, extremando algo. Soy periodista, nosotros... vendemos hay que titular algo. Claro. ¿Estás de acuerdo con lo que él dice de tu encuesta? No. A ver. Sí, no. Yo creo que primero, lo que muestra el escenario en general es que no hay liderazgos claros, ¿no? Por eso vemos una encuesta tan partida como la que vemos. Después sí es cierto que yo creo que hay... Siempre cualquier encuesta, cualquier elección presidencial es un plebiscito entre continuidad y cambio, ¿no? Entonces hay gente que hoy plantea que prefiere una continuidad con algún cambio, y otros que prefieren cambio absoluto. Bueno, hoy hay un espacio que es el espacio oficialista, que nosotros lo tenemos representado en Scioli y pensamos que estamos midiendo con estas premisas actuales. ¿Por qué? Porque creemos que si todos se presentan en una interna del Frente para la Victoria, hoy Scioli es claro ganador en esa interna. Tampoco sabemos si esto va a terminar siendo así, ¿no? Entonces, en ese caso, el voto de Scioli es como el que se mantiene más estable. ¿Por qué? Porque hoy hay un 30, un 32% de gente que aprueba la gestión de gobierno y que mayoritariamente aparece en ese espacio, y si nosotros vemos el voto de Scioli, es el que se ha mantenido más estable en el tiempo. Y después está el voto opositor, aquellos que no quieren saber nada del peronismo, del kirchnerismo, que no quieren que gane, que creen que no va a ganar, y van eligiendo. Entonces ese voto opositor se va moviendo. Bueno, hoy entonces, está más concentrado en Macri, seguro que hoy la evolución del voto opositor es para Macri. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el de Macri? Me parece que, bueno, en UNEN, que nosotros también partimos midiéndolo con 14, 15 puntos y hoy está en 8 puntos, no había liderazgos claros fuertes dentro de todos los liderazgos de UNEN, y además sigue sin haberlo, pero además la sinergia de todos ellos fue negativa, ¿no? Entonces eso creo que genera
una percepción de que es un espacio que es difícil que se sustente en el mediano plazo. ¿Qué pasa con el voto de Massa? Massa empieza muy arriba el año pasado, porque bueno, venía de ganar una elección donde había parte del voto que era propio y parte que era de la coyuntura. O sea, él representaba la posibilidad de la no reelección de Cristina Fernández. Entonces, en ese esquema, parte muy de arriba y hoy, claro, aparecen otras opciones. Entonces la gente dice, bueno, a ver, Massa queda con un discurso muy antikirchnerista y con actores que no lo son. Entonces, eso genera como una cierta desconfianza entre lo que dice y lo que es. En ese espacio, hoy y en la evolución, el que más crece es Macri. Producto de su gestión, producto pero de... lo que yo dije. Entonces, está bien, pero eso no quiere decir... A ver, hoy, si nosotros miramos el resultado de hoy, tengo que ser fiel a los números que digo, evidentemente entrarían en un balotaje. Y dado el balotaje, y dado la composición de las dos fuerzas que no aparecen en el balotaje... Sí. Y ahí hay un tema. Me parece que el balotaje es barajar y dar de nuevo las reglas de juego. La gente se pone más conservadora y no nos olvidemos que, por ejemplo, en Brasil las encuestas, el 70% de la gente decía que quería un cambio y ganó Dilma Rousseff. Con lo cual es relativo, es relativo. La encuesta que vimos recién de ella lo mostraba a Scioli primero, Macri cerca, Massa tercero. Sí, yo tengo varias preguntas. Primero, ¿eso es sobre la primera vuelta o sobre las PASO? Esto es, si la encuesta fuera, a ver, si la elección fuera hoy, ¿a quién votaría? ¿No? Calculando vuelta, que porque tiene uno de cada fuerza. Claro, en unas PASO. Yo lo digo casi en el sentido de que nosotros no podemos coincidir. Yo no puedo coincidir en un número de Mariel, pero yo la respeto totalmente a él. ¿Tus números qué dicen? No, mis números dicen que hoy, tanto en las PASO, en las PASO está primero Sergio Massa, lo sigue Scioli y a distancia, 4 o 5 puntos atrás, está Mauricio Macri, que cuando uno suma obviamente los partidos, porque están los individuos y los partidos, Massa no sabemos si va a sumar con De la Sota o va a sumar con Rodríguez o con nadie, tampoco sabemos si Macri suma con Carrió o no suma, no está claro, pero digamos, pensar que el Frente para la Victoria como partido esté bajo los 30 puntos es difícil, finales, ¿no es cierto? Y nosotros vemos una primera vuelta donde está claramente la pelea entre Scioli y Massa. Tercero claramente para nosotros está Macri. Y en todos los balotajes Macri pierde. Pierde con Massa y pierde con Scioli. Así que no puedo coincidir. Sí. ¿Massa, Scioli en balotaje? Massa. Fabián, ¿ustedes? Un aporte a la confusión. ¿Vos, Mariel, los balotajes tenés igual a él? No, nosotros la verdad que, por esto que te decía, creemos que el balotaje es un tema de barajar y dar de nuevo. La verdad que ya es difícil pensar qué va a pasar en las PASO y en la elección, mucho menos en el balotaje. Y además acá, obviamente, que vuelvo a decir, estamos pensando en que las premisas son las de hoy, ¿no? Me parece que mucho va a tener que ver la situación económica del año que viene. Es decir, hay una serie de cuestiones. Habíamos querido aportar a la confusión. Yo quiero un aporte a la confusión. No, lo que digo, tomo el punto de Mariel. Tenés primero a Wiener. Tengo... no tanta confusión. Tomo el punto de Mariel que no tenemos historia de balotaje en la Argentina, con lo cual es difícil anticipar escenarios de balotaje de manera tan teórica. Uno puede consultar, puede medir, pero hay que ver a la gente en el contexto del balotaje. Después hay que medir, lo que hablaron en los bloques anteriores también, hay que medir cómo está el gobierno. Y el gobierno tiene cierta fortaleza que no le veíamos un par de meses atrás. En la imagen de la presidenta, en ciertas percepciones. No podemos tomar solo los números de manera abstracta. Claro, hablamos de los números. Están haciendo encuestas. Pero vos medís los tres, vos me dices yo tres. Vos querés lo que llamamos la carrera de caballos, ¿no? En la carrera de caballos nosotros tenemos primero a Scioli desde hace bastantes meses muy instalado en el primer lugar, por no una diferencia muy amplia, pero en el primer lugar siempre desde unos 5 o 6 meses atrás. Lo tenemos después a Massa y muy cerquita a Macri. Macri se ha acercado muchísimo. Entonces, tu interpretación sobre la encuesta de Mariel ya hizo una larga explicación que yo por suerte no entendí, pero igual nuestros números, no por cómo lo hizo Mariel, sino que eran un montón de números. Digo, nosotros tenemos a Scioli en primer lugar, a Massa y a Macri muy, muy parejos, en un escenario que está abierto claramente. Abierto. E ir a hablar del balotaje en ese contexto es muy complicado. Pregunta para los tres. ¿Está abierto entre ellos tres o puede aparecer...? No, para mí claramente hay 3 candidatos, hay 3 espacios. El tema de Lunen, digamos, puede pasar que haga una testimonial Wiener, sí, puede pasar, como que Wiener sea el candidato a gobernador en
en Santa Fe y pero Pero para mí yo discrepo breve un poquito con Hugo en esto, para darle un cachito. Dale. No, digo, para mí hay 4 espacios con 3 candidatos. Claramente. 4 espacios porque... Estamos diciendo lo mismo. Bueno, pero digo, es un espacio que no tiene un candidato, tiene muchos, que apareció siendo una fortaleza inicialmente y es su debilidad. Y cómo se divida ese 4º espacio puede de alguna manera alterar los Claro, pero ese resultados. 4º espacio, perdón, hasta ahora, mi óptica, ¿no? Y, para mí Mauricio creció porque cae unen y el voto, gran parte de un voto que tenía Wiener básicamente va a Mauricio en tanto voto antiperonista, y ahora hay un núcleo reducido que le está quedando a Wiener, que yo no sé si se puede mover y se va hacia alguno de los 2 sectores. Razonablemente podemos pensar que haya un candidato. Dos preguntas muy concretas. Claro, bueno, por eso dije, puede ser Wiener y el resto de ese porcentaje se reparte de alguna manera en el segmento Estamos de opositor. acuerdo. Bueno. Estamos de acuerdo. 2 preguntas muy concretas por sí o por no. ¿Alguno de ustedes ve una posibilidad cierta de que Randazzo le gane a Scioli la candidatura de Ninguna. ¿Ninguna? ¿Vos A tampoco? ver, en política ninguna es muy difícil decir. No, es cierta, muy escasa la probabilidad. Es muy escasa la probabilidad. La segunda, ¿alguno de ustedes ve una posibilidad cierta de que el kirchnerismo o Scioli, que es discutible que sea kirchnerismo, pero digamos el que representa el Frente para la Victoria, gane en primera vuelta? No veo esa posibilidad. No es la foto de hoy. No es la foto de hoy. no es lo que vemos hoy, pero tampoco ahí lo descarto rotundamente porque depende del contexto. Claro. Va a depender mucho del contexto. Digo, de la misma manera que hace 6 meses nadie veía a Macri con posibilidades de ser presidente, iniciamos el bloque hablando de eso. El Y digo, contexto en general, no solo de la situación del país, sino también qué pasa con las otras fuerzas, ¿no? Porque no es lo mismo que las 3 se mantengan competitivas, entonces esa diferencia de 10 puntos sobre el segundo es complicada. O sea, si los 3 se mantienen con fuerza, el balotaje es 40 y el otro tendría que tener 30. Ahora, si hay un solo candidato... ¿Quién imaginás que se podría bajar? No bajar, pero que por ahí quede bajo, porque de alguna manera también las PASO van a funcionar como una suerte de primera vuelta, ¿no? Que logre polarizar después la elección. La complicación de las PASO es que te pasa si hay un candidato que se corta con 30 y 2 con 23. Porque ahí, cuando la gente tenga que salir a polarizar, se le complica. Ahora, si hay un candidato que tiene 30 y otro 26 y otro 20, ya, digamos... Se opera de otra manera. Se opera de otra manera. O sea que yo por eso hice la primera pregunta. Che, ¿esto es sobre las PASO, que es el paso previo a la primera vuelta? Pregunta que me parece que sirve para aclarar y transparentar. ¿Están siendo contratados por algún candidato? Obviamente que trabajamos para para candidatos de distintos partidos. Por lo menos yo, por mí, no somos la consultora de ningún candidato presidencial. Sí hacemos para todos los espacios, ¿no? Nosotros trabajamos también con distintos candidatos en todo el país y con algunas campañas presidenciales. Pero el tema que Poliarquía labura para Scioli no es así. Hacemos trabajo para Scioli desde hace muchos años en provincia de Buenos Aires, también hacemos trabajo para Macri en Ciudad de Buenos Aires, tenemos otros candidatos en el interior. No tenemos un... ¿No sería bueno que las encuestas que se difunden, se publican, se transparente quién es el que las contrata? Pero Sí, de se hecho, transparenta. eso se hace. Lo La hacemos. Dirección Nacional Electoral lo Tenemos un hace y registro cuando... publicamos en el registro cuando Hugo, tenemos vos un estás candidato. trabajando para quién. Yo estoy trabajando para el Frente Renovador y para el Frente para la Victoria. ¿Para los dos? Sí, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo es el dato? Pues interesante. No lo Claro, en la conocía. Dirección Nacional Electoral, Sí. tanto antes de las PASO, no recuerdo si 1 o 2 meses antes. 2 meses antes. 2 meses antes. Y en la primera vuelta, cuando a uno lo contratan, está obligado a inscribirse primero como proveedor, creo que y después decir quién te pagó, cuánto te pagó y la ficha técnica, y es público. ¿Lo tiene que hacer público? Sí, es público. Es un registro que se Totalmente puede público. consultar, que lo tiene la Cámara Nacional Electoral y en el que uno completa una ficha cuando publica un estudio y da toda esa información que Claro, hubo dado. es público. A los 3, gracias por venir. No, gracias. Vamos a un breve corte y volvemos. Palabras más, palabras menos.